Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones. Tras una pequeña presentación, comenzamos el día de hoy. Gracias por continuar en Canal 6 y semanas difíciles, semanas que ya empieza el Mundial, el tan ansiado Mundial por el aspecto político, esperándolo, pensando en que por ahí los argentinos podemos estar pensando más en el fútbol que en la realidad que nos circunda diariamente, donde hay problemas recurrentes. El principal, la inflación, que nos está afectando a todos los argentinos y que eso lleva a una interna partidaria una interna política muy difícil dentro del gobierno y también dentro de la oposición, que ya en dos líneas bastante definidas, y vamos a hablar de Juntos por el Cambio, una línea más, podemos decir, socialdemócrata, que está más cerca de ese pensamiento, por ahí Larreta, y una ala más dura o más liberal que puede encarar Patricia Bullrich. Esto se verá en este tiempo cómo sigue. Por un lado, yo creo que a veces está bien que haya disputas porque hay diferencias políticas de cómo encarar un posible gobierno en caso de que tuvieran que hacerse cargo el año que viene, falta un año todavía, y ahí tendrían que dirimir claramente qué ideas podrían llevar adelante. Por el otro lado, como comencé diciendo, dentro del kirchnerismo o el peronismo o lo que hay, el albertismo, ha aparecido una figura que sí puede tener influencia dentro de la política de Moreno, que es Emilio Pérsico, alineado ya claramente dentro de la esfera del presidente Alberto Fernández, que dicho sea de paso está con problemas médicos por estrés. No es nada fácil el tema del estrés en el extranjero y encima con una disputa interna áspera donde la mayor parte del gobierno es manejado por Cristina Kirchner, y Emilio Pérsico, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, cumple un rol fundamental en la consolidación del poder político de Alberto Fernández, y de ahí a Moreno, ¿no? Emilio Pérsico es el jefe, junto con el Chino Navarro, del movimiento Evita, de quien pertenece también Mariel Fernández. Es decir, que el destino también de Mariel Fernández de acá en adelante empieza a observarse cómo va a transcurrir y cómo va a seguir en el caso de que estas líneas internas se agrieten cada vez más, estas dos fuertes líneas que puede haber, una con la lapicera de Alberto y otra con el poder más mediático y político que tiene Cristina, en un futuro, ¿qué va a suceder en Moreno? Es decir, que lo que estamos viendo hoy, todo esto puede llegar a cambiar en 2 semanas, en 2 meses, ni hablar de para el cierre de listas que faltan 5 o 6 meses todavía. Es decir, es un comienzo cada vez más áspero y difícil, con un 100% de inflación ya prácticamente asentado y en aumento, anualizado la inflación mensual siempre arriba del 6%, más el problema de la credibilidad de la Argentina, que es el riesgo país, está siempre en un promedio de 2.400 puntos, y con esta inflación estamos número 1 prácticamente en el mundo, con la inflación que tenemos. Es decir, que la situación de la Argentina no es nada fácil. El Banco Central desprendiéndose de dólares mensualmente, eso es lo que está ocurriendo en todo este contexto, en esta realidad, que no podemos dejarla de costado. Lo que pasa en nuestro distrito, más allá de la conducción de Mariel Fernández hacia arriba, es decir, hacia la provincia y nación, tiene que ver con una agenda que está asignada, creo yo, fundamentalmente
por las obras que ha realizado Mariel, que mucha gente ve y es claro, y los problemas que siguen muy evidentes en educación, algo que fue el caballito de batalla, digamos, de la campaña de no solo Mariel Fernández, sino de muchos dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo en el año 19, hoy en día se vuelve como un boomerang hacia atrás y comienza a ser un grave problema. Durante todo el año hubo inconvenientes con las escuelas y durante todo el año por ahí no fueron solucionados, y el problema de la escuela, otra vez la 49 y la escuela 74, ponen el tema de la educación en Moreno en primera fila. Así que esa es la realidad que estamos viviendo hoy en nuestra localidad. Tras una pequeña pausa, dame 2 Jorges nada más, vamos a hablar con una concejal de Moreno, con Lorena Pereira. Seguimos en Decisiones y como decíamos con Lorena Pereira, le damos las gracias por venir, concejal de Moreno, tiene discurso, la escucho siempre en las sesiones hablar, así que me parece bien y te agradezco que estés acá. La idea es, uno trata de hacer los programas con la mayor amplitud de criterio posible, hay gente que a veces viene y gente que a veces no falla, pero bueno, algunas veces nos ha ocurrido. Era hablar un poco de la izquierda y la derecha, que tanto se habla, y tratar de entender el tema. Hay un concepto viejo ya, que la izquierda tiene que ver siempre con el socialismo o con actitudes marxistas. Y hay que ver que en la historia, que esto arranca en la Revolución Francesa, la izquierda eran los cambios, los que propiciaban los cambios era la izquierda, y la derecha los conservadores o los que querían mantener el status quo, mantener las cosas como estaban. Hoy en día, en la situación en que está la Argentina, decir derecha, decir izquierda, ha quedado muy lejos, porque es tan evidente todos los cambios que hay que hacer, que los que está en juego es de qué manera hacer los cambios, pero realmente cambios necesita la Argentina por todos lados, como dije anteriormente, con la inflación que tenemos, con un 40% de pobres, con chicos que no están en las escuelas. Cualquier cosa que lleve a mejorar esto está bien, haga quien lo haga. Y entonces ahí el término izquierda-derecha es discutible y estaría bueno hablarlo un poco con Lorena. Lorena, vos sos bien definida de izquierda. Sí. Primero, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y sí, bueno, nosotros somos de izquierda. Aún así, con lo que vos planteabas, es decir, yo en algún punto no estoy de acuerdo porque en realidad tanto lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, o Juntos, como se le quieran llamar, ¿no? Y lo que es el Frente de Todos, en realidad siempre vienen planteando ciertos parches. Es decir, es más, yo no me quiero ir muy lejos en relación a la invitación del día de hoy. ¿Cómo se ve, ¿no?, que parece que Juntos por el Cambio son los abanderados de la educación pública? Pero por el otro lado, claramente se ve cuál es su verdadera cara, que en realidad medio que se está viendo, que es toda que ya estamos en campaña casi electoral, ¿no? Porque sin ir más lejos, vemos como Larreta, es decir, va a sancionar a los estudiantes que estaban exigiendo, estaban luchando por las mejoras de las condiciones, manda a la policía a la casa. Entonces, ahí vemos como, si bien muchas veces parecen determinados que fueran a cambiar determinadas cuestiones, en realidad van a perpetuar el mismo sistema. Como dentro de lo que es el Frente de Todos también. Es decir, perpetúan este sistema que en realidad va a seguir explotando una y cada vez más y ajustando sobre lo que es educación, salud y otras cuestiones, ¿no? Vivimos en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires fue conducida durante 28 años por el peronismo, durante 4 por
Juntos por el Cambio, con Vidal, y el sistema con el que, es decir, administrativamente funcionan las escuelas públicas en la provincia deja mucho que desear en el Gran Buenos Aires. No sé, por ahí en el interior, es decir, por ahí se está conservando más un estilo más tradicional de escuela pública, pero en el Gran Buenos Aires tenemos unas falencias que son evidentes, no solo por lo que pasó con Sandra y Rubén, sino el estado de muchas escuelas, el estado con los alimentos, con todo, y es la que nos toca a nosotros, nos toca lidiar. Antes de comenzar y entrar un poco a hablar de Moreno y no irnos tanto en lo ideológico, yo quisiera que veas que hoy quise ir con mis propios ojos y mi propia cámara a la Escuela 74 a ver qué pasaba. Yo te quiero mostrar algo. 11 de la mañana de hoy, 15 de noviembre. Justamente hace 15 días en esta escuela explotó la cocina. Desde entonces hubo algunos días que hubo clases, otros que no. Hoy no tienen clases los chicos, ayer tampoco, ya han perdido una buena cantidad de días de clase. No sé cómo no se organiza para que los chicos no pierdan los días de clase y poder trabajar cuando no están los chicos y poder de esta manera continuar el ciclo lectivo que es tan necesario en estos tiempos para los chicos, principalmente los de la escuela primaria. Como decimos, no se ve a nadie trabajando, son las 11 de la mañana, no hay clase, un día más que se pierde para los chicos más humildes del Gran Buenos Aires, en este caso Moreno, Escuela 74. Como verás, no había nadie, no había directivos. Voy a hacer la salvedad. Después cuando me iba y ya me había subido al auto para salir, veo que vienen unas maestras disparando, se ve que alguien les avisó, y entraron y sacaron unas carpetas y se fueron. Le pregunto a alguien si era docente y me dice, sí, soy la directora, pero no puedo hablar porque nos vamos a otro lado, ¿verdad? Y se escapó, se fue. Bueno, está bien, no era la obligación de ellos darnos una nota. Pero el hecho es que no había nadie trabajando, la escuela cerrada, eran las 11 de la mañana, y ya ayer no había habido clase, la nota la hago hoy martes, usted a lo mejor está viendo esto el miércoles, jueves, cualquier otro día, pero ya lleva 2 días más los días anteriores, la semana pasada hubo algunos días clase. Los chicos siguen perdiendo horas de clase, en unos años donde se han perdido infinidad de horas de clase. Entonces, es decir, ¿a quién perjudicamos? Al chico, es decir, que no tiene un sindicato de chicos que lo defienda. ¿Vos cómo ves la situación esta? Mira, en principio a mí me parece que los primeros que tendrían que estar ahí trabajando justamente son los que tienen que hacer las obras. Es decir, hubo mamás que se movilizaron y hubo una promesa de que justamente en esta semana iban a hacer las obras que habían dicho que iban a hacer la semana anterior. Entonces, ahí primero lo que muestra es justamente la responsabilidad del Estado. Es decir, si hoy no había obras en esta escuela es porque, es decir, evidentemente los intereses de este gobierno no es la educación pública. Y es más, yo te puedo plantear un relevamiento que yo vengo haciendo con otros compañeros docentes de diferentes problemáticas en un montón de escuelas. Te puedo nombrar un montón, donde no solo es un problema de la perilla de gas o la cañería de gas, sino otros problemas que también son complejos. Es decir, lo que pasa en la 84 en la primaria, lo que pasa en la primaria 76, donde, por ejemplo, tienen aulas modulares pero no tienen aire acondicionado, con 30 grados al sol, es decir, pobres chicos que tendrían que estar ahí adentro. La semana pasada nos avisaban que en el 84 no tuvieron clase durante 7 días porque se había perdido un llavero. En realidad el problema mayor del 84 es el problema de los pozos ciegos, que en realidad desbordan cada 2x3. Esa es la gran problemática del 84. En la secundaria 50, es decir, lo que son los pozos ciegos están, pareciera, que nadie sabe por qué, conectados a la calle. Entonces todo desborda, las aguas servidas a la calle. Entonces se tuvo una laguna de aguas servidas. Y esto en realidad viene pasando en un montón de escuelas. Y por eso me parece importante plantear que no es un problema de la 74, no es un problema de la 49, no es un problema de Moreno, porque esto también se ve en otros distritos.
nuestros relevamientos en otros distritos pasan lo mismo. Es decir, un montón de escuelas que tienen problemáticas edilicias, faltan aulas. Es decir, en el presupuesto provincial, no quiero equivocarme, pero creo que el ministro dijo que solamente iba a construir, creo que 80 escuelas, es decir, con 132 distritos, no llega a una escuela por distrito. Acá en Moreno, oficialmente el Consejo Escolar dice que faltan 60 escuelas, entonces ahí vos ves cómo gran parte, que es lo que nuestros planteos siempre, gran parte de, por ejemplo, el fondo educativo o gran parte del presupuesto se va a utilizar a otras cuestiones y no donde más se necesita. Entonces, si estamos hablando de justamente la cantidad de días que los chicos no tienen clases presenciales, y me parece que la mayor responsabilidad es la del Estado, que no garantiza las condiciones. Es decir, hasta te digo, hay matafuegos vencidos en el distrito de Moreno. Claro. Algo que es muy simple, que es mirar el número, si está vencido o no, por la fecha y ir. Los he visto yo misma. Entonces, ahí va mostrando, ¿no?, cómo, es decir, esto es la sábana corta y para ser muy buena, ¿no?, donde utilizo una pequeña parte del fondo educativo para ir solucionando determinadas urgencias, sin haber una prevención. Es decir, creo que vos también le has hecho una entrevista al Consejo Escolar y ha dicho que no había cuadrilla de mantenimiento. Bueno, eso es lo que más me llama la atención, es que no haya cuadrilla de mantenimiento en un distrito donde hubo 2 muertos, 2 compañeros nuestros. Es decir, que es algo elemental, porque el gas es muerte si no anda bien. No es, qué sé yo, que falte agua. No tendría que faltar agua, pero si falta agua, a nadie le va a pasar nada grave. En cambio, el gas sí, el gas, es decir, ya está, no solo demostrado en Moreno, pasó en Rosario, ha pasado en un montón de lugares donde el gas es letal. Sí, igual es decir, la falta de agua también puede implicar, ¿no? Es decir, porque también tiene que ver con cuestiones de higiene y también de la hidratación. Lo que yo te digo, claro, ahora, lo que yo te digo que no es algo que vos podés decir, falta agua en una escuela y se va a morir un chico. No, en cambio, el gas, si esos chicos estaban desayunando dentro de la cocina. No, claramente es re peligroso, es muy peligroso. No podés no tener una cuadrilla que esté vigilando eso. Ahora, me parece que en realidad la cuadrilla tendría que haber existido hace años y tiene que existir en cada uno de los distritos, porque no es Moreno, es decir, porque el gas lo tiene también en otro distrito, Bahía Blanca, es decir, no sé, Matanza, otro distrito. Pero además, por eso te decía de los cambios, es sentido común. ¿Cuántas escuelas puede controlar un gasista en una semana? Pongámosle 30 escuelas. Bueno, ¿cuántas hace falta? ¿Cuántas cuadrillas para que en Moreno haya un gasista que todos los días está recorriendo las escuelas, viendo, posiblemente los gasistas también conocen otros temas de plomería? Si hay una obra, se hace, pero mínimamente controlar, porque los que conocemos algo del tema de las escuelas, donde hay 2 turnos, que es en todas las escuelas, o hay 3, porque a veces hay nocturno, cambia la gente. Entonces, alguien dejó algo roto, el otro no sabe, no se entiende, están pasando un promedio de 1000 personas por día por una escuela, es lógico que se rompan las cosas. Entonces, se necesita un mantenimiento constante, no es algo para dejarlo librado de que, bueno, el día que se rompa avisamos. No, claramente me parece tan importante la cuestión de la prevención y justamente evitar llegar a la situación ya conflictiva, es decir, porque después actuamos sobre ya el hecho en sí. Entonces, y es más, yo podría plantear que de hecho es algo que nosotros veníamos planteando desde el 2020, es decir, que hay un montón de obras que se podrían haber hecho en su momento cuando no había chicos en las escuelas, cosa de justamente llegar a evitar estas cuestiones. Es decir, pero cuando justamente no se hacen las obras o se utiliza la plata para otros fines, es decir, después pasan estas cuestiones que saltan todos estos conflictos. Además, quiero aclarar algo por las dudas, no se entienda. Cerrando el garrafón que tiene una escuela, se puede trabajar dentro de la escuela, fuera del horario que están los chicos en clase, en otro horario se pagará un poco más, pero se puede trabajar, pero se cuida que los chicos tengan clase. Todo lo que sea pruebas de hermeticidad y todo eso se hace en sábados y domingos cuando no estén los chicos, pero es prioridad que los chicos tengan clase, y si no hay que buscar un club cercano o algo y buscar que la mayoría por lo menos tengan clase. Yo sé que hay muchos chicos que empiezan la escuela secundaria y no saben leer. Entonces hay un tema que es grave,
en la educación argentina y principalmente de Gran Buenos Aires, que hay que atender lo que es urgente, porque si no, en disputas políticas se va el tiempo y no llegamos a ningún arreglo. Igual, digamos, me parece interesante también poder pensar de cómo, es decir, que hoy el chico, ¿no? Lamentablemente no sepa leer, tiene que ver con toda una cuestión casi histórica, ¿no? De todas justamente las reformas, ¿no?, que nosotros venimos planteando antieducativas, que van haciendo lo que es decir, la degradación cada vez más de la educación pública, en pos de la educación privada, ¿no? Entonces uno de siempre nuestros planteos es decir, justamente invertir en la educación pública, es decir, porque... Pero yo creo que plata les han bajado y muchísima, no es falta de plata. No puede ser que con el dinero que han bajado Moreno no haya una cuadrilla para cuidar las escuelas. Dinero creo que hay. Yo por lo menos tengo entendido de que a Moreno le han bajado millones y millones de pesos. La vez pasada sacaban la cuenta, es prácticamente 3 millones por día es lo que se le baja a Moreno. Es decir, bueno, el dinero está. Moreno del fondo educativo eran alrededor de 900 millones, que ahí el 50% sí, estaba presupuestado para utilizar en obra de las escuelas y el otro 50% hacia otros fines, digamos. Entonces el dinero está del presupuesto educativo, el dinero está, no está en el aula, pero el dinero está. Dentro de nuestros planteos, y que en realidad por eso también nosotros lo hemos rechazado el presupuesto del año pasado de acá de Moreno, porque el 100% del fondo educativo no va hacia las escuelas. Ese es nuestro planteo, no el 50% como plantea Mariel Fernández, porque plantea, bueno, de lo mínimo legal, porque en realidad la ley dice que el 50% tiene que ir a las escuelas. Que nosotros eso planteamos el 100%. Salió también del gobierno anterior, porque antes del 100% no se usaba ni el 20%. La mayoría iba para otro lado. Recién ahora se usa el 50% cuando tendría que usarse el 100% del fondo de escuela. Por un lado, para nosotros tiene que utilizarse el 100%. El 100%. A ver, frente a estas cuestiones, es decir, claramente hay un montón de falencias en las escuelas. Como te dije, yo vengo haciendo todo un relevamiento de todas las escuelas con problemáticas. Entonces, por eso planteamos, digamos, con el gobierno de Vidal que planteó eso, aún así, es decir, el gobierno de Vidal fue el primero que hizo un brutal ajuste en la educación pública, sin ir más lejos, tenemos el asesinato laboral de Sandra Rubén. Entonces, por eso, este siempre fue uno de los planteos, y de hecho va a ser uno de nuestros planteos, que el 100% del fondo educativo vaya a las escuelas. Y aún así, y me parece también importante plantear que no es solamente gastando el 100% y ya está. Me parece que claramente, y también está dentro de nuestros planteos, el control popular del Consejo Escolar. Por eso también. El control. Porque ahí, sí, es decir, nuestro planteo es que la comunidad educativa controle cada uno de los procesos, desde el proyecto, la licitación, la ejecución y el control y la finalización de las obras. Y todo lo que es el presupuesto. ¿Por qué? Porque si no pasa que a veces te ponen una cocina que sale, no sé, por decir cualquier número, no sé, 10.000 pesos y después parece que se pagaba el doble, el triple o lo que sea. Entonces, para evitar ese tipo de cosas nos parece tan importante el control del Consejo Escolar. Hoy claramente también más que nunca. Lo planteamos en el 2018, lo planteamos en el 2019 y lo seguimos planteando. Porque ahí tiene que ser es decir, la comunidad educativa, los docentes, las familias. Ahora, esta semana, la semana pasada, mejor dicho, iba a haber una sesión extraordinaria por el tema de las escuelas para saber dónde va el dinero y de qué forma, y no tuvo quórum. Y al margen de eso, hay una presentación hacia la presidenta del Consejo Deliberante de Moreno. No te voy a meter en la obligación de decir qué vas a hacer vos, pero me gustaría que vieras, porque hoy no podía venir Agostinelli, una pequeña nota que le hicimos recién para tratar de entender el tema y si podés darme algún punto de opinión tuya. A ver si podemos ver la nota de Gisela Agostinelli, te agradezco. ¿Cómo está el tema en el Consejo Deliberante con respecto a la presidencia del Consejo? Sabemos que hiciste una presentación.
Sí, hicimos una presentación la semana pasada, el día miércoles, en donde pedimos las sanciones y el apartamiento de la presidenta del cuerpo. Las autoridades, para que se sepa, las eligen los concejales. Fue elegida a principios de año, pero la verdad que uno deposita en que ella va a ser neutral y que va a guardar la institución y proteger la institución. Y es lo que vimos reflejado que no sucedió. Violentó los reglamentos internos, la ley orgánica y tomó un partidismo respecto de una problemática que hay en el municipio y que nosotros queríamos debatir y por eso pedimos la sesión. Y ante esa situación decidimos presentar una nota con la firma de los 4 concejales de nuestro bloque solicitando que se cumpliera el reglamento de la ley orgánica. El tema fue a raíz de la explosión en la escuela 74 y ustedes querían que la sesión se haga de inmediato o algo así. Explícame bien cuál es la mecánica que falló. Sí, así es. Nosotros, ante los hechos que vinieron ocurriendo en las comunidades educativas, la 74, la 49 y anteriormente otras escuelas, presentamos un proyecto en donde solicitamos que se haga una revisión técnica de los establecimientos educativos y luego una publicación de los estados de las escuelas para que toda la comunidad lo pueda saber. Cuando presentamos el proyecto, inmediatamente presentamos el pedido de una sesión extraordinaria que era convocada para el día viernes, cumpliendo todos los plazos que establece la ley, y esa convocatoria nunca se llevó a cabo. El día viernes a las 6 de la tarde notifican a uno de los concejales que no se realizaba por problemas eléctricos, lo cual no es una excusa porque nosotros podemos sesionar en cualquier lugar, no necesariamente tiene que ser en el recinto, lo hemos hecho más de una vez. Y la presidenta recién el día lunes convoca, después de que nosotros presentamos la nota pidiendo explicaciones, convoca para el día miércoles de la semana siguiente. Es decir, para que quede claro, el error está en no pedir la sesión en el momento que ustedes lo hicieron, que era para el viernes 4, creo yo. Sí, así es no respetar la voluntad de los concejales. Nosotros cumpliendo todo el procedimiento administrativo que te pide 8 manos, tenés que presentar una nota solicitando día, fecha, horario con una anticipación de 48 horas, lo realizamos y ella no lo realizó, o sea, violentó nuestros derechos. ¿Y anteriormente se llevaban bien con la presidencia o tienen algunos antecedentes o algo que haga que ustedes lo tomen en cuenta? No, la verdad que existen antecedentes de las formas y de la violentación de la institución. A ver, no es la primera vez que la presidenta decide por su propia cuenta el suspender una sesión, pasó cuando asumíamos, pero también hubieron otros hechos que empiezan a llamar la atención. En su momento, por ejemplo, cuando ingresó la nota de Brancato, en donde ella salió a dar un testimonio diciendo que no había ingresado una nota, después la nota apareció, y donde siempre quedaron dudas de las situaciones. Y la verdad que en ese sentido tenés muchas cuestiones en donde se ve un mal proceso administrativo, pero la realidad es que esta situación es aún peor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo, y no es que se citó mal, se citó tarde, después de las 2, como sucede en el cotidiano, nunca llega la citación en horario, hasta para las ordinarias, o por ejemplo no se respetan los tiempos que establece el reglamento interno para la presentación de los dictámenes de comisión y demás. Esta vez se violentó nuestro derecho, que es el derecho de pedir una sesión extraordinaria para tratar un tema que realmente es importante para la sociedad. Estamos hablando de los establecimientos educativos, estamos hablando de niños que hoy hay colegios que no tienen clases. Recién hablábamos con vos, la escuela 74 está sin clases. Entonces, si nosotros como representantes del pueblo, como políticos, no tenemos un gesto hacia la sociedad y hacia la educación, que es la herramienta fundamental para un futuro diferente, me parece que estamos equivocados. Nombraste al principio de la nota, firmamos la nota hacia el Consejo, los 4 concejales. Quiere decir que los otros 4 de Juntos por el Cambio no la firmaron, están en desacuerdo con esto. Mira, nosotros, al igual que cuando decidimos hacer una extraordinaria para tratar este tema y poder debatir este tema y generar una herramienta, fuimos y lo hablamos con el otro bloque y les propusimos. Hicimos en común un proyecto, después hicimos en común el pedido de sesión porque son 8 firmas,
las que se requieren para poder hacer el pedido. Después, cuando no se nos contestó, pedimos también explicaciones en conjunto, y en el mismo procedimiento y la misma forma de manejarnos, cuando decidimos presentar esta nota pidiendo las sanciones, fuimos y se las alcanzamos al otro bloque. El otro bloque nos dijo que no lo iban a firmar. La realidad, la postura, yo supongo que por los dichos que he escuchado de algunos concejales que dieron entrevistas, creo que tienen la misma postura, porque hablaron muy claramente con un ejemplo, un concejal que dio un ejemplo sobre una situación cotidiana de alguien que pasa el semáforo en rojo, y dijo que el oficialismo no solo estaba pasando el semáforo en rojo, lo seguía pasando, sino también que queríamos sobornar al de tránsito, y en el cotidiano eso implica una sanción, implica una multa y implica sacarle el registro a la persona. Bueno, nosotros estamos planteando exactamente lo mismo, y creo que en ese sentido seguramente ellos tengan la misma línea. La verdad que decirte no lo firmaron, no sé cuál es hoy su postura. Para finalizar, ¿cuáles son los plazos legales para la contestación de esto? ¿Cómo sigue? ¿Qué esperás después de la presentación de esta nota? La verdad que la nota corresponde a nosotros como concejales, la tenemos que ingresar en mesa de entradas, dirigida a la presidenta. Eso es lo que hicimos. La presidenta es la que tiene que transmitir con ello a todo el cuerpo la nota que presentamos, y la tiene que remitir a la comisión para que se dé el debate. La realidad es que las autoridades las designan los 24 concejales, y a lo que nosotros apelamos es a la conciencia de los concejales, porque la verdad que hoy el proceder estuvo mal, es una falta grave lo que realizó la intendenta, y cualquier falta grave dentro de la ley orgánica está sancionada. Entonces, no pedimos ni más ni menos que lo que creemos que corresponde, que es que otra persona desarrolle el rol de presidenta y que nos pueda representar a todos, porque a nosotros, a nuestro bloque, por lo menos nos ha dejado de representar cuando violó nuestros derechos. ¿Con cuántos números de concejales requiere para poder seguir siendo la presidenta del Consejo? Es mayoría simple, como con cualquier proyecto. Bueno, seguimos en Decisiones con Lorena Pereira. Como verás, no sé, es de otro partido, no te quiero poner en el brete qué van a hacer ustedes, pero el tema pidiendo explicaciones para las escuelas está en Moreno por la vía que tiene que ser, que es la vía legal y la vía institucional. Ojalá que entre todos los concejales ayuden a que la educación pública de Moreno salga adelante, es lo mínimo que se puede esperar. Sí, igual como te planteo, como te lo planteé al principio, ¿no? También me llama mucho la atención es decir, que sus referentes nacionales tengan una posición sobre la educación, atacando a los docentes, atacando a los estudiantes, cuando se organizan. Bullrich dijo que iba a cerrar el Ministerio de Educación, pero después tuvo que retractarse. Es decir, entonces, Vidal atacó a los docentes con que no eran cultos. Entonces, me llama mucho la atención, es decir, tanta bandera por la educación pública, ¿no? Por un lado. Y después, claramente, cuando ellos fueron gestión, bueno, los hechos hablan, justamente. Y después, sí, también me parece tan importante, es decir, que tampoco, es decir, el Frente de Todos, es decir, ha hecho las cosas bien, es decir, hasta te puedo ir, es decir, durante la gobernación de Scioli estaba la ex ministra de Economía, Batakis, ¿no? Era ministra de Scioli, que quería pagar el sueldo del aguinaldo en cómodas cuotas. Entonces, y las escuelas estaban hechas bastante pelota, digamos, desde antes de la gestión de María Eugenia Vidal. Entonces, lo que en realidad muestra es que, es decir, ninguno de los dos bloques, digamos, y con sus internas, ¿no? Y con sus idas y vueltas, han solucionado el problema educativo ni de Moreno, ni de la provincia, ni de Nación. Entonces, sí me parece tan importante estas cuestiones que te estaba planteando, el control popular de los consejos escolares, es decir, que las comunidades hagan a luchar, esto que hicieron las mamás de las 74. Lorena, pero el control popular, la gente eligió los consejeros escolares.
hay un sueldo terrible, hay un presupuesto terrible de esa gente. Si no, no habría que elegir consejeros, está en la ley. Los consejeros nos representan. Es decir, ellos es a lo que hay que exigirles que conduzcan bien, ¿no? No, también exigirles y controlar. El control está en la comunidad educativa, no está en entes de la externos, provincia, que en realidad muchas veces tienen el mismo color político. A ver, no nos olvidemos que los consejeros escolares están dentro de las listas, están debajo, eso, ¿no? Dentro de las listas que representan un determinado partido político o frente. Entonces se le puede pedir a los mismos del mismo color político que vayan a controlar, y me parece que claramente, es decir, la realidad muestra que no. Por eso también me parece tan importante que, o por lo menos de nuestra postura, que también Mariel Fernández es responsable, Kicillof es responsable. No nos olvidemos que las escuelas son provinciales, porque acá nadie está hablando de Kicillof. Es decir, Kicillof es el responsable principal. ¿Por qué? Porque son provinciales. Y claramente cuando Kicillof envía el fondo a los municipios para que se utilicen en las obras de las escuelas, claramente ahí también Mariel Fernández es responsable, ¿no? Y una de las banderas también de Mariel Fernández fue la educación pública. Bueno, en la mismísima 49, donde ella, si mal no recuerdo, el 2 de agosto estuvo conmemorando, ¿no?, los 4 años del asesinato laboral. Hoy hace unas semanas tenemos esta situación y se pasa en otras escuelas. Entonces, ahí claramente me parece tan importante y que se entienda también de la cuestión de las responsabilidades. Te agradecemos, Lorena, que hayas venido acá, que nos hayas expuesto tus puntos de vista. Y bueno, tenemos un chimento, lo han sondeado, porque dentro de los comentarios de Agostinelli de cambio de presidencia en el Consejo Deliberante, a Andrés de Stefano, como para que se haga cargo y pueda haber un consenso entre los concejales. Pero eso es off the record. Bueno, pero ahí estaría acercándose Massa, es decir, porque sabemos que del Frente Renovador. Vaya a saber. Eso va a depender de ustedes, de todos, seguramente. Me parece que va a depender más del Frente de Todos. Y sí, tiene la mayoría. La mayoría la logra con Di Stefano sumado, si no, porque yo creo que Cícolo no los apoyaría. Y hay que ver cómo se posiciona, porque decir, frente a la última sesión ordinaria, Di Stefano planteó una posición diferente. Bien. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Una pequeña pausa y continuamos en Decisiones. Más asfalto para un Moreno mejor. Con la compra de la segunda planta asfáltica, seguimos asfaltando cada vez más calles, rutas y avenidas. Además, seguimos bacheando y mejorando veredas. Más obras para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández, municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.